del curso Estrategia de Auditoría para los GATS. Tenemos una limitación de 40 minutos. Vamos a hacer lo más resumido posible conforme el material que ya se cargó, ¿no? Entonces vamos a visualizar primero qué es lo que el sistema, conforme a la sesión 3 que estamos en este momento en curso, nos está solicitando, ¿no? Entre ellas tenemos que debemos realizar partimos de la norma constitucional, ¿no es cierto? En las cuales Contraloría General del Estado dice que es un organismo técnico del control y de la utilización de recursos públicos, conforme al 211 de la norma constitucional. Y el 212 está relacionado con el tema de las funciones de la Contraloría, ¿no? Entre ellas tenemos el control interno y a través de las auditorías internas y el control posterior a través de las auditorías o exámenes especiales. El artículo 3 de la Ley de Contraloría relacionado con los recursos públicos, y estos nos dicen que son todos, absolutamente todos los recursos que ingresan a la institución, sea de diferentes fuentes, ¿no? Luego tenemos el control de la fiscalización y auditoría del Estado, ¿cierto? Y están todas, absolutamente todas las instituciones comprendidas en el 225, 315 de la Constitución. Entre ellas están los gobiernos autónomos descentralizados, por los cuales es materia de estudio de este curso. Luego tenemos los componentes del sistema de control, ¿no es cierto? Y tenemos que el control interno lo ejecuta las entidades y el externo a través del control de la auditoría gubernamental. Y tenemos de los diferentes tiempos de control, el previo, continuo y el posterior. El previo y el continuo lo realizan ustedes como instituciones y el posterior a través de la auditoría o examen especial de la Contraloría General del Estado. Luego tenemos en el artículo 18, que es la auditoría gubernamental, a qué está relacionado, y entramos ya al tema de la planificación de la auditoría. Todo análisis, toda auditoría o examen especial se inicia en algunas de las fases del examen con la planificación de la auditoría. Y tenemos dos grupos, la planificación preliminar y la planificación específica, ¿no? Ustedes tienen el material que se subió relacionado con el tema de los tipos de las planificaciones. Tenemos la preliminar y el tema de la específica dentro del archivo de diapositiva número 2. Pero ¿dónde encontramos todo este material? Dentro del grupo 2, 1 punto y 2 puntos relacionados con el tema de la planificación. ¿Qué es la planificación? ¿No es cierto? Es un proceso por el cual la auditoría, ¿no es cierto?, gubernamental se sustenta sobre una base jurídica, conforme a la ley de la Contraloría, ¿no es cierto? Luego tenemos ¿qué se refiere el tema de las planificaciones? La planificación preliminar, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el objetivo de esta planificación? Dice, obtener información relacionada con la entidad o un área de lo que se va a analizar, una estructura del control interno y qué enfoque se le va a dar. Luego tenemos el tema de la, ¿qué es lo que se va, ¿aló? ¿Qué es lo que se va a identificar? ¿Cuáles son los puntos que realmente se va a identificar? En este caso dice que el punto de interés, dice que es lo relevante conforme a la existencia de las fortalezas o debilidades de la gestión administrativa de las instituciones. ¿Qué más vamos a revisar? Hechos que deberán analizarse a mayor profundidad a través de los exámenes independientes. ¿Y cuál? Dentro de las operaciones importantes tenemos, ¿no es cierto?, los rubros más importantes, el tema presupuestario que tenemos dentro del grupo de la inversión o la obra pública. Ahí se nos van un presupuesto, el más importante dependiendo del tipo de instituciones. ¿Qué más tenemos? Incrementos, disminuciones o decrementos. Entonces, aquí es lo que nosotros tenemos
Buenas tardes. 3 actividades por las cuales vamos a trabajar. Tenemos el riesgo inherente, que dice que es la Buenas posibilidad tardes. de que existan errores o irregularidades en la gestión administrativa y financiera antes de verificar la eficiencia del control interno de la institución o entidad por las cuales estuvieron diseñados. Mientras que el riesgo de control es la posibilidad de procedimientos de control interno, incluyendo a la unidad de auditoría interna, y de prevenir o detectar los errores significativos de manera oportuna. Este riesgo, si bien no afecta a la entidad como un todo, incide de manera directa a los diferentes componentes. Luego tenemos la parte de la planificación específica. ¿Qué es lo que se va a obtener? Dice, información complementaria, incluida normativa legal de la entidad. Vamos a evaluar el sistema de control interno y sus componentes, ¿no? Evalúa y califica los riesgos de los componentes y selecciona los componentes por los cuales se va a trabajar. En este caso, y forma parte del tema del material del evento, y para trabajar dentro de los talleres, de las actividades que vamos a realizar, tenemos diferentes elementos individuales. Puede ser un proceso de planificación, un proceso de contratación, un proceso de selección de personal, una administración financiera, una generación de un sistema o subsistema presupuestarios, un tema de capacitación, hospitalización, dependiendo el área a las cuales están fijadas las estructuras. Luego tenemos nosotros diferentes afirmaciones por las cuales se va a aplicar el tema de la auditoría gubernamental. Tenemos la legalidad, por ejemplo, que son las operaciones que cumplieron con la base legal establecida. La veracidad es la verdad que se ejecutaron las operaciones sujetas a examen, que existe evidencia de las operaciones realizadas por los bienes o servicios específicos. Y luego tenemos un grupo más, como es la propiedad, integridad, operación, eficiencia y eficacia, que es material que ustedes ya lo revisaron, me imagino, ¿no? Porque esto ya estamos trabajando a partir de la fecha anterior, es que desde el día domingo que se inició este módulo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos pedía dentro del tema del material? Teníamos un foro de las actividades que vamos a desarrollar, que está relacionado con un alineamiento que puede identificar al comparar la cadena de valor definida con el diagnóstico situacional. Y donde tenemos esta parte que nos da la instrucción del tema del diagnóstico situacional. Tenemos cargado también diapositivas que se llaman las cadenas de valores. Y aquí tenemos, ¿y para qué nos sirve este sistema del diagnóstico situacional? Entonces, el trabajo de la actividad del taller del foro de la sesión 1 está relacionado a una investigación, pero entiendo de que la mayoría de participantes están relacionados con gobiernos descentralizados, entonces es más fácil que de sus entidades mismo seleccionen y investiguen el último informe del diagnóstico situacional y se compare, ¿no es cierto?, con la actividad o con la función que específicamente se cumple o no se cumple. Dentro del taller también tenemos una forma de la cadena de valor, pero ya con enfoque y descripción y funcionalidad dentro de los factores de riesgos inherentes de control. Este material que se subió, tenemos aquí, por ejemplo, se subió como un ejemplo. Igual situación, ustedes tendrán que identificar dentro de sus entidades para ver qué se podría hacer. Yo aquí tengo otro ejemplo más que se puso que tengo. Podría hacerse, veamos, una cadena de valor que dentro de la producción y gestión, vamos con producción y gestión ambiental. Dice una descripción conformado por el responsable de la unidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función? Todo el tema de ambiente y medioambiental. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Dice que el avance del sector agrícola y ganadero en las áreas protegidas por estación. Y el riesgo de control, que no esté realizando controles de sanidad al ganado, que se expande, podría ser uno de los casos. Pero ustedes podrían aplicarle
a ejemplos más puntuales dentro de sus entidades. ¿Podemos bajarle, por favor, aplicar el silenciador al micrófono? Gracias. Entonces, luego tenemos un tema de caso de estudio. Pero este caso de estudio, ¿de dónde se vino? Conforme a la lámina que se colocó, ¿no es cierto? Decíamos que como resultado de la planificación específica, dentro de las diapositivas 4, ¿no es cierto? ¿Qué más nos dice? La diapositiva 16, producto de este análisis, de esta información, vamos a establecer y a trabajar con el caso de estudio. Vamos revisando la lámina 4, qué es lo que nos dice. Dice que un componente, un proceso de contratación, que es el caso de estudio que vamos a desarrollarlo, ¿no? Luego tenemos, ¿qué nos está pidiendo dentro de los componentes? Dice que tenía que haber estudios y diseños de los proyectos, análisis de calificación del proceso de contratación, que las ofertas se califiquen, si las condiciones de las ofertas económicas están acorde a lo que se va a contratar, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que nosotros definir dentro del proceso Luego tenemos en la lámina 16, resultado, ¿por qué razón nos da señales de alerta aplicando el sistema de calificación de los niveles de riesgo y confianza? ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Mientras que en la 19 ya tenemos una matriz por las cuales qué procedimiento se va a realizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos el caso de estudio de una contratación de unas baterías sanitarias. Entonces, ustedes debieron ya leer este caso de estudio por las cuales deberán ustedes trabajar en base a las interrogantes que se está colocando al final. ¿Qué es lo que estamos preguntando? Por ejemplo, dice, analice e identifique la legalidad del convenio suscrito. En la sesión 1, nosotros ya identificamos cuáles son las competencias exclusivas por las cuales los gobiernos descentralizados en cada uno de los grupos está directamente relacionado con la administración del recurso público. Y aquí tenemos en este caso de estudios que se transfiere, ¿no es cierto?, una empresa pública transfiere recursos a un gobierno descentralizado rural, parroquial rural, para que ejecute este procedimiento de contratación. Es competencia de un gobierno descentralizado parroquial rural hacer este tipo de convenios. Entre ellos, primero, tendrían que haberlo analizado en el sentido de que no poseen equipo humano técnico y especialistas para cada una de las actividades. Sin embargo, accedió el presidente de este gobierno parroquial a suscribir este convenio, ¿no? Claro, como viene la parte de la gerencia de la empresa pública, dice, lo más cercano a la población, a la comunidad, están los gobiernos descentralizados. Entonces, usted ejecuta este proceso de contratación. Se da el caso de que se transfieren los recursos y se inicia el convenio. Esto se dio por un tema de un derrame petrolero y lo que querían hacer, resarcimiento de daño. Entre una de las condiciones que le dijeron, bueno, nosotros vamos a hacer una inversión que requieren, como son poblaciones lejos de toda necesidad básica, lo que se hicieron, contratar es el proceso de baterías sanitarias. Luego, ¿qué más nos está preguntando la parte de acá abajo? Entonces, por consiguiente, primero, si es que veamos la legalidad del convenio, sí, si tenemos nosotros un documento en donde, y si constan todos los considerandos y las partes, podría considerar, pero no es que competencia de este gobierno proceder con este tipo de contratación. Luego tenemos nosotros la siguiente pregunta. Identifique el proceso precontractual y contractual y la ejecución de la obra.
¿Qué es lo que vamos a desarrollar aquí? Vamos a desarrollar primero cómo se inició este proceso. Si nosotros dividimos el monto del contrato para las unidades de baterías, ahí tenemos nosotros una señal de alerta por las cuales tenemos un valor, un costo unitario importante que es sujeto de análisis y de determinación de responsabilidades. Más adelante ya se lanza el proceso y el presidente coge y aprueba pliegos, es un proceso de licitación, se lanza al portal, se presentaron 13 oferentes, de los cuales la comisión técnica que estaba integrada por un concejal, un director de obras públicas de un municipio, los cuales estaba relacionado a este gobierno parroquial descentralizado, y un delegado de un colegio de arquitectos de un cantón. Esta comisión lo que hace es deshabilita a 12 oferentes bajo un procedimiento de checklist. Una consulta, doctor. Claro, dígame. No entiendo ahí por qué aprueba los pliegos del presidente municipal cuando quien debió haber aprobado los pliegos del presidente del gobierno parroquial. Sí, hay un error. Sí, hay un error, pero es gobierno parroquial, ¿sí? Sí, pero es que eso nos va a confundir porque después dice también los concejales. Y en el gobierno parroquial no hay concejales, hay vocales. Es. Sí, pero consideremos que esta parte de aquí es parroquial. Pero sí, el miembro de la comisión sí son. Sí, pero se conformó la comisión técnica con este equipo, con un concejal y el director de obras públicas del gobierno municipal relacionado con este parroquial. Ya ese sí puede haber, pero el concejal no tiene sentido ahí. Por eso es el proceso de sujeto Gracias. de análisis, ¿no? Entonces, esto es la parte de primero, el momento cuando esta comisión descalifica bajo un procedimiento de checklist, la misma norma de la contratación pública nos dice que debemos aplicar otro procedimiento. Luego viene la comisión coge... Las resistencias, para que vayan firmando. Dice que suscribieron el acta de que... Podemos... Por favor, compañeros, porque no les... Reinicia tu audio, Joe, por favor. Ya, ok. Entonces, estaba indicando que esta comisión técnica suscribe el acta de calificación de ofertas y recomienda a una compañía para que se suscriba a través de la presidencia de este gobierno parroquial el contrato correspondiente. Luego viene uno de los oferentes afectados, dice, ¿no? Pone una denuncia al CERCOB que su oferta tenía un valor inferior al precio referencial con un porcentaje, sin embargo, procede a la descalificación. Luego viene el proceso ya de la adjudicación del contrato y la entrega de anticipos y garantías recibidas. ¿Por cuánto es la suscripción del contrato? Por el mismo valor por las cuales se lanzó. ¿Qué más? Se dice que este presidente del gobierno parroquial dispone a la secretaria tesorera se entregue el tema del anticipo. Un anticipo de un 90%, ¿no es cierto?, del valor del contrato fuera de norma. ¿Qué más nos dice? Que esta señorita tesorera, secretaria tesorera, no confirmó la autenticidad de la garantía que fue entregada por el contratista. Luego dice que el contratista cumplió únicamente con el 10% de la entrega de la obra, lo que esta persona solicitó hacer efectiva su garantía, que era un documento de una cooperativa de ahorro y crédito. ¿Qué más nos dice? Dice que cuando solicitó hacer efectivo esta garantía, esta cooperativa ya había cerrado las operaciones, ¿no es cierto?, confirmándose a través de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que en efecto estaba en liquidación. Y además comunica que
las cooperativas de ahorro y crédito no están autorizadas para emitir instrumentos financieros que puedan ser utilizados como garantías o avales por cuentas de terceros, salvo que hayan recibido la autorización expresa de la Superintendencia de Economías Populares y Solidarias, previo a un proceso de auditoría que deben ejecutarse. Más adelante, la administración, el presidente del gobierno parroquial rural declara la terminación unilateral y anticipada del contrato, ¿no? Dice que no devolvió los valores del anticipo a esta empresa, ni se recuperó los valores de garantía entregada por la cooperativa. Entonces, toda es la fase, estamos en la parte de la sesión numeral B del proceso contractual, precontractual y ejecución de obra. Ahora, ¿qué más dice? Analice el anticipo. Obligación de la parte de responsables de control y custodia de las garantías, debían haber hecho confirmaciones. Primero, no tenían que haber aceptado ese tipo de instrumentos como garantía a través de una cooperativa que no estaba autorizada. Luego dice que la confirmación de la comisión técnica, ya tenemos que tenía ahí una intencionalidad. Primero, que no están relacionadas lo uno con el tema del objeto de contratación. Luego tenemos que el daño causado al Estado, por supuesto, el daño causado es el valor que no se entregó y tampoco que se entregó, pero no se recuperó, ni en cosa o bien entregado, ni haciendo efectiva la garantía. Y luego tenemos el tema de los responsables. Entonces, compañeros, esa es la parte importante como producto del sistema de los procesos por los cuales ustedes van a analizar. Vamos ahí, ¿tienen preguntas, dudas o algo? Vamos a irlas absolviendo en este momento, por favor. Buenas tardes, estimado profesor. Leslie Galarza desde Guante. No sé si me escucha. Sí, muy claro. Continúe con su consulta. Ya. Sí, respecto a la primera pregunta que usted hacía, referencia a análisis identifica la legalidad del convenio suscrito. De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 226, último párrafo, prevé que las entidades, entre entidades públicas, puedan suscribir convenios de cooperación interinstitucional, ¿o estoy equivocada? Sí, pero el tema es que ustedes, la administración, lo que tiene que medir si en efecto están las condiciones y obtienen equipo humano técnico por los cuales va a proceder a hacer este tipo de contrataciones. Porque lo lógico tendría que haber hecho es que esta empresa pública ejecute y contrate en forma directa y no buscar a una tercera entidad para proceder a la entrega de este recurso y que deje ejecutando este tipo de contratos. Entonces, ahí es donde se mide la intencionalidad. Desde un inicio, ¿no es cierto?, ya estaba viciado. Desde un inicio, cuando estas administraciones cogen. Entonces, los presidentes y las administraciones lo que tienen que hacer es medir esa parte, independiente de que faculta o no faculta. ¿Sí? Correcto, profesor. ¿Alguna Gracias. otra pregunta? Entonces, compañeros, mire, tenemos las actividades que vamos a cumplir, tenemos la parte del foro, ¿no? Tenemos la parte en la parte del foro ya nos está pidiendo que nosotros interactuemos con, en el caso de la sesión 1, con la participación de un compañero o compañera. En este caso ya no. Yo estaba revisando, las evaluaciones ya están subidas del foro de la sesión 1 y lo que estamos haciendo es... ahí es donde se pidió la participación de un compañero o compañera. Pero en este caso ya lo vamos a hacer en forma únicamente la parte de la participación de ustedes. Y en efecto yo vi unas buenas participaciones ahí. En la parte del taller 2, de igual forma, solamente vamos a coger y medir los tipos de riesgos por los cuales constan dentro de eso. Y luego tenemos el tema del caso de estudio. Hay compañeros que el fin de semana tuvimos problemas con la parte de la plataforma
y se amplió hasta el domingo. No sé si es que hay compañeros dentro de los que están participando que no alcanzaron todavía a subir la participación. Entonces, para ver si es que en todo caso habilitamos hasta el día de hoy. Doctor, en mi caso, buenas tardes. En mi caso, desde el de ayer y el día de hoy no puedo ingresar de forma, se me sale intermitente el acceso a la plataforma. Entonces no he podido participar ni del foro ni de los, porque no puedo ingresar. No sé si capturar la pantalla y no sé a qué correo enviar porque me sale no repli@contraloría. Entonces sería bueno que tengamos un correo para poder enviar cualquier información del sistema que está inoperante ahorita. No, este momento está habilitado, plataforma. En todo caso, Jorge, Sí, no sé si importante podríamos revisarle. un correo para enviarles la captura de pantalla de que no se me bloquea. Por Lo favor, puede compañero, intente desde otro navegador. Puede ser que en el navegador se quedaron grabadas las claves en el caché y por eso no puede acceder. Correcto, ya le reviso. Pero sí sería importante para tener nosotros un respaldo, poder enviarles algún correo. O le enviamos a ese que dice no repli@contraloría.gov.es. Ese correo no le van a contestar. Pueden enviarme mi correo jcortes@contraloría.gov.es. Ya. Ok, Gracias. entonces, ya compañero. Entonces lo que estaba consultando es algún compañero que no alcanzó a subir actividades de la sección 1. Eso es lo que este momento está pendiente, ¿no? Porque sí veo que hay compañeros que no subieron ciertas actividades, pero las otras no. Tengo un pedido de una compañera que lo vamos a ver si lo habilitamos hasta ahora. Entonces, compañeros, ¿alguna otra pregunta con relación a las actividades? Doctor, buenas tardes. No sé si me escucha. Sí, claro, buenas tardes. ¿Cómo está? Le saluda Miriam Rodríguez. Un saludo cordial para todos los compañeros. Más en relación a las actividades a desarrollar, yo quisiera hacer una consulta en relación al tema de las competencias, que es lo que hemos estado hablando durante la semana anterior. Digamos que un gobierno autónomo quiere hacer un estudio de acuerdo de viabilidad. Dentro de sus competencias no está el tema de la vialidad, pero nos dicen que les han dado una delegación de la competencia. Para transferir algún tipo de competencia, ¿qué documento es que se debe elaborar entre los diferentes gobiernos autónomos para legalizar el tema de la competencia? No sé si me hice entender. Usted lo que quiere es ¿qué gobierno descentralizado es, primeramente? Ya, el municipal quiere hacer un estudio sobre la ampliación de una vía a 4 carriles. Entiendo que el Ministerio de Obras Públicas les entregó algún documento en el que les habilite poder hacer esto porque no está dentro de las competencias del GAD municipal. ¿Qué Así documento es. pueden emitirle? Primero lo que tienen que medirse es realmente, todos los gobiernos centralizados tienen una limitación en presupuesto. Entonces, si nosotros vamos a coger y trasladar el tema presupuestario para realizar una obra, contratar un bien o un servicio, ¿no es cierto? Primero tenemos que sacrificar un presupuesto de una actividad relacionada, específica y directa para poder trasladar lo uno a lo otro, ¿no es cierto? El tema presupuestario. Ahora lo que tendrían que ustedes es revisar costo-beneficio. Si es que vamos a hacer un camino vecinal, rural, no sé, la parte del convenio que tendría que hacer la transferencia de competencia, pero eso va de la mano el tema presupuestario. Entonces, ahí dentro de las competencias que se trabajó en la mayoría de los casos de los gobiernos centralizados, de los diferentes grupos de gobiernos descentralizados en la sesión anterior, entonces sí, decíamos, trabajemos en el tema de competencias. ¿Se puede suscribir convenios? Claro que sí, pero siempre y cuando no se sacrifique un presupuesto específico y limitado que ustedes lo tienen. Listo, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tenemos? Ya se nos está cortando el tiempo, compañeros. Entonces, la parte de las actividades, por favor, cumplámoslas, ¿sí? La parte de la evaluación, también va a haber una evaluación que se va a subir el último día. También
y está relacionado al tema del material que en sí se está puesto y, y es materia de estudio. ¿Alguna otra consulta? ¿Le podemos silenciar, por favor? Entonces, compañeros, la parte de las actividades que vamos a cumplir, entiendo que están claras. Entiendo de que vamos a entregar la parte del caso de estudio. Esta parte de aquí, la parte de la sesión del caso de estudio, lo estoy considerando subirla, enviarla y considerarle como actividad de evaluación o como taller. De evaluación sería porque está bueno. Está bueno. Doctor, una consulta en relación al taller. Usted indicó que se nota claramente la discrecionalidad, o sea, el direccionamiento del proceso. ¿Cómo hace o cómo haría, en este caso, como auditores, para identificar el responsable del que da la orden? Y no de los que firman, porque en realidad los que firman son simplemente un instrumento de la corrupción. Pero ¿quién en realidad tiene responsables? Bueno, yo claramente lo que poco estuve revisando, ahí el responsable directo es el presidente, porque hasta formar la comisión, pésimo, porque, bueno, pero ¿cómo identificar el responsable no intelectual, el responsable absoluto, el que da las órdenes para que se haya cometido este tipo de, que son comunes? En las juntas parroquiales se encuentra muchísimo de este tipo de procesos. ¿Cómo hace la Contraloría para identificar a estas personas que dan las órdenes o que son los causantes totales de este tipo de desfalco al país, de los fondos públicos? Y no se identifiquen simplemente a los que firmaron, porque los que firmaron, obviamente, a veces por no perder su puesto son los que firman, más no los que los dan las órdenes. ¿Cómo hace la Contraloría para identificar detalladamente a estos responsables directos? Gracias. Bueno, dentro del sistema de la acción de control y a través de los papeles de trabajo por los cuales se está identificando y analizando, se identifica a los responsables por acción u omisión, ¿no es cierto? En la sesión 3, que ya se nos viene también, ahí vamos ya a identificar, primero desarrollar en sí este caso de estudio como informe y ahí vamos a identificar el tema de los responsables. Pero con la toma de decisiones, con las recomendaciones, cada uno forma parte de responsabilidad por cada una de las acciones o omisiones por las cuales decidieron y definieron el tema de la contratación. En el caso específico, por ejemplo, responsables máxima autoridad en forma directa, ¿no? En el tema de la garantía, secretario tesorero, en forma directa, por los cuales debían haber considerado y tomar las medidas necesarias por las cuales que el recurso público que se entrega sea devuelto o en bien, en servicio, en obra o en este caso hacer la efectiva garantía. Se nos fue el tiempo y minutos, yo voy a revisar la parte. Sí, me están preguntando que en efecto se va a subir a la plataforma esta grabación. Sí, sí se va a subir. Cualquier cosa, compañeros, muchas gracias por asistir a este evento, a esta videoconferencia. Estamos comunicando a través de mensajería interna. Que tengan una linda tarde, compañeros. Hasta luego. Gracias, doctor. Un gusto. Igual forma, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, que les vaya muy